Señoras, señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Una nueva edición en la que el COVID-19 evidentemente va a ser nuestro gran protagonista. Y como va a ser nuestro gran protagonista y como lo hemos hablado con nuestros invitados ya en programas anteriores y hoy también, nos unimos, aunque sea unos segundos, también a todas las personas que estoy seguro que en este instante no nos están oyendo, no nos están viendo porque están en los balcones aplaudiendo a esos héroes de la sanidad. A esos héroes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a esa cajera del supermercado, a ese conductor de autobús, a esas personas que hacen que a pesar de todo España siga funcionando, aunque sea. Pon un poquito más de aplausos, Aleix, un poquito más de aplausos para todos esos servidores y todas esas personas que están, sobre todo los sanitarios, médicos, enfermeras, celadores al pie del cañón. Va por ellos este programa de salud y calidad de vida, en el que vamos a preguntarnos cómo afrontar COVID-19 desde la perspectiva de la seguridad y la salud en el trabajo. Y queremos hacerlo desde 4 áreas, desde 4 dimensiones: el área legal, el área de la estrategia, el área de la cultura y el área de las personas. Y para ello entendemos que el DAFO es la mejor manera de realizarlo. El DAFO, que es el acrónimo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en cada una de estas áreas, y extraer conclusiones que nos servirán como referencia para programas posteriores que también tenemos o tendremos al COVID-19 como gran protagonista. Nos van a acompañar y nos van a ayudar a hacer este DAFO, a dar toda esta información a todos los oyentes ahora mismo que nos siguen a través de Cultura FM en el 101.8, quienes nos ven a través de Facebook Live, gracias por hacerlo, quienes nos verán después, yo sé que es lo que más se utiliza en las redes sociales, YouTube, el propio Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. El saludo a Anabel Fernández, que es CEO de AFOR Prevención Psicosocial. Anabel, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Ricardo. Y a una veterana. Anabel ya estuvo con nosotros el pasado miércoles. Hay una sevillana en Madrid, ¿verdad? Correcto. Una sevillana en Madrid. De Madrid nos vamos a Coruña, porque en La Coruña está Antonio Vázquez, que es director del área de consultoría de Prevén Control. Antonio, muy buenas tardes, señor Vázquez. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por acompañarnos y muy bienvenido. Usted va a estar en el área, en la dimensión de la estrategia. Anabel lo va a hacer desde el área de las personas. Loli Hernández, muy buenas tardes, Loli. Señora Hernández, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos, consultora de proyectos en I+3. Va a ser nuestra representante de la dimensión del área de cultura. Gracias por acompañarnos y también gracias por hacerlo, que también repite, igual que el miércoles pasado con Anabel, Xavier Vilaró, auditor jefe de Full Audit. Xavier, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Te ha tocado la dimensión legal, Xavier. Te ha tocado. ¿No? Apasionante. Apasionante. Hemos convenido con nuestros 4 invitados que vamos a ir desgranando letra por letra. Cada uno empecemos por la D, por la debilidad, desde su área, desde su dimensión, y luego la comentamos todos juntos. Pero posiblemente muchos de ustedes dicen, un DAFO. ¿Qué es esto de un DAFO? Pues para ponernos en contexto, nadie mejor que los expertos, y yo le he pedido a Xavier Vilaró pues que, si no le importaba, explicarnos, para que lo entendamos todos, qué es un DAFO. Xavier, por favor. Bien, bueno, pues un DAFO lo deberíamos enmarcar en lo que sería el ámbito estratégico de cualquier organización. Existe la necesidad de estar tomando decisiones continuamente. La toma de decisiones precisa disponer, pues, de herramientas de tipo analítico que nos permitan de algún modo obtener información útil en lo que sería ese proceso de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Entonces, el DAFO es una herramienta analítica que lo que nos permite es analizar a una organización desde diferentes perspectivas, para obtener, repito, pues una información que nos va a permitir, pues, definir estrategias, objetivos, planes, y pasar a otra dimensión que es muy importante, más allá de la estrategia, que es la táctica, ¿no? Que es la implementación de esas estrategias
que es donde a veces tenemos el gran reto, que es definimos estrategias, hacemos grandes planes estratégicos, pero luego la gran dificultad estriba en la implementación de los mismos. Cuando hablamos de una metodología DAFO, lo que se pretende es realizar un análisis a nivel interno y externo de la organización para obtener aquellas debilidades y fortalezas que en el ámbito interno tiene esta organización y aquellas oportunidades y amenazas que se presentan a nivel externo. Esto implica, pues bueno, por un lado, pues disponer de personas debidamente, diría, formadas y con capacidad para desarrollar ese DAFO de un modo completo, lo cual siempre creo es importante hacer participar a cuantas más personas mejor dentro de un orden ese tipo de procesos para obtener una información que aborde todos los ámbitos de la organización. Ese DAFO se puede desarrollar a diferentes niveles, podemos estructurarlo por procesos para analizar temas organizativos, como bien has dicho, en dimensiones de tipo pues bueno, personas, cultura, recursos, tecnología, etcétera. O sea, un análisis interno de muchas variables que nos permitirán obtener esas debilidades de la organización y esas fortalezas, y un análisis externo pues a nivel de clientes, competencia, proveedores, entorno legal, hasta incluso hay metodologías complementarias como el PESTEL, que es otra metodología, temas políticos, tecnológicos, etcétera, para obtener pues una visión completa de ese entorno. A partir de este análisis, lo que se pretende es, a través de una estructura de tipo matricial, tener la información ordenada y tener los elementos necesarios pues, para tomar decisiones en lo referente a definir estrategias y, cómo no, pues en el ámbito de la prevención de riesgos laborales o la seguridad y la salud, hacer ejercicios de ese tipo en situaciones como la actual pues es muy útil. Es un ejercicio que muchas organizaciones se ven haciendo con carácter regular en el marco de lo que serían sistemas, por ejemplo, normalizados o certificados de calidad como la ISO 9001, de gestión ambiental como la ISO 14000 o actualmente lo que son sistemas de gestión de la seguridad y salud laboral como la ISO 45000, ¿no? En lo que es el análisis del contexto de la organización, ese tipo de herramientas como el DAFO pues se vienen utilizando habitualmente. Con lo cual yo creo que estamos delante de una herramienta especialmente útil en los momentos que vivimos. Muchas empresas han hecho ese ejercicio, pero a lo mejor es el momento de retomarlo, adecuarlo a las nuevas circunstancias pues, que nos acompañan y, cómo no, pues poderlo aplicar de un modo muy específico a la prevención de riesgos laborales, lo cual puede ser muy útil tanto a nivel de dirección para un enfoque estratégico de la compañía como lo que serían las actuaciones de carácter estratégico más aplicadas a lo que son los ámbitos de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales. No me extiendo mucho más, no sé si es suficiente o consideras... Nada, ovación y vuelta al ruedo, Xavier. O sea, que ha sido una pequeña clase magistral de lo que es un DAFO. Lo que sí quiero decir es que cualquier empresa hace un mes y medio, 2 meses, cualquier DAFO, en ningún caso podría tener seguramente el contenido que vais a aportar esta tarde, porque el COVID-19 ha hecho saltar por los aires muchas previsiones, ha demostrado muchas debilidades, no sé si fortalezas, evidentemente alguna oportunidad habrá, pero sobre todo ha habido amenazas. Así que vamos a ir por partes. Anabel, CEO de AFOR Prevención Social, que además es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, servicio interactivo, atención psicológica 24/7, o sea, 24 horas todos los días, desde el año 2013, siendo una de las pioneras de algo que seguramente a muy corto plazo va a ser, bueno, Colombia ya lo ha decretado obligatorio, este servicio psicológico. Anabel, desde el área, desde la dimensión de las personas, ¿qué ponemos en la D de debilidades de este DAFO COVID-19? Bueno, yo lo primero, la verdad es que agradeceros el poder participar en este ejercicio que me parece sumamente interesante. Yo, como decía Ricardo, soy economista y yo estoy aterrizada en la prevención de riesgos laborales casi de casualidad, ¿no? Porque podría estar dedicándome a esto o a cualquier otra cosa, ¿no? A mí, donde haya algo que gestionar, pues me encanta la idea de poder aportar esas inquietudes, ¿no? Y eso, esa manera que tengo yo de hacer las cosas, ¿no? Y yo, antes de entrar en materia, hay una reflexión que me vengo haciendo estos últimos días
Y es que yo creo que un gran problema que tenemos los prevencionistas, corregidme si no estoy en lo cierto, es que nuestra actividad tiene un altísimo componente vocacional, ¿no? Se viene hablando de los médicos estos días, ¿no? De la fuerza, ¿no? de seguridad del Estado. Y yo creo que conozco a pocos prevencionistas que no hayan aterrizado en esta profesión, bueno, porque hayan tenido alguna experiencia personal en alguna trayectoria profesional anterior. He escuchado a gente decir que ha aterrizado en este mundo pues porque algún familiar cercano ha tenido, ¿no? Ha sufrido algún accidente de trabajo o, bueno, están sensibilizados especialmente con la materia, ¿no? Y creo que también es importante, antes de que iniciemos el análisis DAFO, que pongamos un poquito a la gente que nos pueda estar escuchando y que no sea del sector en contexto, ¿no? Que esto era lo que preguntaba Xavier, ¿no? Si vamos a hablar de esto o no, porque yo creo que es muy importante que le contemos a la gente que siendo que los prevencionistas somos personas con una cualificación altísima, porque no solo somos titulados superiores, sino que además hemos hecho nuestro máster en prevención de riesgos laborales, en España no se nos deja ejercer libremente, ¿no? A diferencia de otros países de la Unión Europea, ¿no? E incluso tras la publicación de la famosa ley Omnibus, pues seguimos también sin poder ejercer, ¿no? Tenemos que hacerlo al amparo de unas estructuras que se definieron hace mucho tiempo, que a mi entender pues han quedado obsoletas y que no se ajustan a las necesidades actuales, y quizás ahí pues resida una oportunidad, ahora veremos o no, de cambiar el sector. Pero bueno, no me enrollo más, pero yo creo que esto es importante porque no estamos aquí de casualidad, o sea, estamos aquí viviendo estas debilidades, estas oportunidades, estas amenazas, dentro de este contexto que se nos da, ¿no? Porque a lo mejor tampoco se nos ha dejado hacer otras cosas. Contesto a tu pregunta. Vamos a por las debilidades en el área de personas. Las debilidades. En el área de seguridad y salud, sabiendo que las debilidades emanan un poco de nuestros factores internos, yo creo que la mayor debilidad puede estar en que los profesionales de la prevención no siempre nos hemos creído el nivel de aportación que podemos hacer al sector. Nos hemos sentido pequeños siempre. Y nos hemos sentido pequeños dentro de los departamentos de recursos humanos, y nos hemos sentido pequeños a la hora de demandar recursos, a la hora de solicitar presupuestos. Entonces, llegado este momento donde nos toca salir a jugar, pues tenemos a muchos compañeros pues elaborando muchos protocolos, muchos manuales, mucha documentación, pero poco aterrizados en el terreno, ¿no? Y yo creo que ahí se pone de manifiesto una importante debilidad que probablemente esta estaba latente ya antes de esta crisis. O sea, si hubiésemos hecho el DAFO hace 2 meses, probablemente esta debilidad para mí hubiese salido, y es algo que tenemos que combatir, porque si no somos los primeros nosotros que nos ponemos en nuestro sitio, difícilmente lo van a hacer los demás, ¿no? O sea, para mí esa es la debilidad clave en relación a las personas. Vamos por Antonio Vázquez, desde la dimensión de la estrategia. Antonio Vázquez les decía que es director de área de consultoría de Prevencontrol y también es vocal del área de cultura e innovación de la Sociedad Gallega de Prevención y profesor colaborador de la Universidad de Santiago de Compostela. Don Antonio, ¿cuál es esa debilidad en la estrategia? A ver, primero de todo, gracias por permitirme estar hoy con vosotros. Y me ha encantado el aplauso virtual que hemos hecho. Yo creo que es el primer aplauso virtual que se hace. Lo hemos intentado. Y yo creo que es el primer DAFO que se va a hacer online también. Yo no recuerdo, los que estamos en estrategia, hemos hecho muchos DAFOs en aula, pero virtual creo que no se ha hecho ninguno, ¿no? A ver, tomando un poquitín lo que dice Anabel, yo le doy la razón en 2 cosas. Primero, que en prevención nunca nos hemos sabido poner en valor, y eso yo creo que nos penaliza desde hace años, ya incluso antes de la ley de prevención, incluso cuando era la Ordenanza General de Seguridad y Higiene del Trabajo. Y después hay otro tema que ya no es que seamos los técnicos de prevención, tengamos una preparación muy alta, ya no solo los que venimos con el título de técnico superior, sino los que vienen ahora con los nuevos grados, sino que un técnico de prevención tiene que saber de todo. Es la única profesión que yo conozco en el mundo que tiene que saber de hidráulica, de neumática, de estrategia, de economía, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo veo a nivel de estrategia 2 debilidades muy potentes que nos está enseñando esta oportunidad. A mí no me gusta llamarle la crisis del coronavirus, a mí me gusta llamarle la oportunidad del coronavirus, ¿no? Y yo creo que hoy va a quedar claro, ¿no?
La primera es que, y lo decías tú muy bien en el programa anterior, Ricardo, es que los sistemas de gestión se están viendo desbordados por todos los lados, porque nadie se preveía esto, ¿no? Es decir, lo acabas de decir hace un momento, la sociedad, ni la sociedad a nivel global, ni la sociedad, ni los técnicos de prevención dentro de las empresas estamos preparados para algo tan sencillo como esto. Yo creo que es una... Sobre todo porque a veces nos olvidamos de que los entornos son VUCA. En el primer programa hablabais de los entornos VUCA y a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Y la segunda debilidad que yo veo muy importante, que si bien no lo sabíamos, no somos capaces de ver las señales, ¿no? O no queremos verlas. Cuando empezó en China, como estaba a 9.000 kilómetros, pues no nos preocupaba que estuviera en China, ¿no? Está muy lejos. Cuando estaba en Italia, no nos preocupaba que estaba en Italia. Está más cerca, pero bueno, los italianos son muy raros. Cuando llegó a Madrid, los que estáis en Madrid, bueno, está en Madrid, ¿no? Pero ya cuando empieza a irse al resto de España, ya la gente nos empezamos a preocupar, ¿no? Y esto yo creo que eso nos ha pasado un poco en las empresas, ¿no? Porque el no mirar el entorno y no mirar la visión holística nos ha hecho que estemos improvisando mucho, ¿no? Y el ejemplo lo tenemos, que se están sacando normas cada día, se ha sacado una norma de actuación un día a las 11:30 de la noche, y esta improvisación es lo que lleva al final a nivel estratégico, es lo que te acaba matando, ¿no? Yo creo que esto es una debilidad sobre la que tenemos que aprender, ¿no? El DAFO lo explicó muy bien antes Xavi, pero el DAFO hay que tener en cuenta que lleva asociado el CAME, y el CAME dice que tenemos que corregir las debilidades, ¿eh? Entonces yo creo que son dos cosas en las que tenemos que aprender, ¿no? Tanto lo que sea que nadie lo esperaba, y tenemos que aprender sobre los entornos VUCA, y aprender sobre que no lo vemos venir aunque lo tengamos al lado, ¿no? Estos son mis dos ideas de las debilidades. Mañana haremos un CAME, por cierto. Mañana haremos un CAME aquí en el programa. Loli Hernández, que yo imagino que cuando ha escuchado a Anabel decir que somos vocacionistas, los prevencionistas, Loli Hernández habrá sentido muy, muy directamente aludida, porque además, como les he dicho, de que es consultora de proyectos en I+3, ella me ha puesto que es prevencionista de acción y vocación, graduada en Relaciones Laborales y máster en Prevención de Riesgos Laborales. También es profesora de Salud y Seguridad Laboral en el grado de Relaciones Laborales de la Universidad Autónoma de Barcelona, y especializada en temas de psicosocial y procesos participativos, así como programas de retorno al trabajo, que ese es un tema muy interesante y que lo tenemos, espero pronto, esperemos a ver cuándo será. Señora Hernández, Loli, ¿cuál es esa debilidad desde el área, desde la dimensión de la cultura, por favor? Bueno, en primer lugar, como mis compañeros, encantada de que hayáis contado con nosotros, de que nos hayáis invitado a este debate, y bueno, también encantada y seducida por la idea de hacer un DAFO virtual, que yo creo que es una buena manera de poder analizar esta situación, y sobre todo que nos ayude a caminar hacia adelante. Además, encantada de los contertulios, de conoceros a todos y de compartir esta tarde. Bueno, en primer lugar, yo estoy súper de acuerdo con lo que han comentado tanto Anabel como Antonio. Desde el punto de la perspectiva en la que yo trabajo habitualmente, creo que hay una de las debilidades que es un poco consecuencia del análisis que hacíais vosotros antes, que tiene que ver con, bueno, cuando hablamos de la cultura en las empresas y cuando hablamos en este caso, la cultura de la prevención, pues hay siempre unas características que se dan, que están ligadas al liderazgo, están ligadas al tener claro hacia dónde vamos, cómo lo queremos hacer. Había un proceso previo de diagnóstico y tenemos... Claro, aquí partimos de una situación en la que tenemos un desconocimiento total de lo que se nos ha venido encima, ¿no? Con esta falta de previsión, y tenemos una sensación de inseguridad extrema, un desconocimiento, no sabemos, no tenemos recetas, no tenemos referentes, no tenemos buenas prácticas, no podemos utilizar otras experiencias para inspirarnos y para generar un camino que nos genere a todos confianza y certeza de que vamos por el buen camino. Estamos como un poco sobreviniéndonos a una situación que además cada día es cambiante, que tenemos cada día un BOE que nos indica una medida más, tenemos una noticia que nos indica la evolución a un ritmo que no nos imaginábamos, pero que tenemos aquí. Por lo tanto, para mí el tema del desconocimiento o la inseguridad que tenemos en este momento, y ligada pues a
a esa situación en la que pues, los profesionales de la seguridad y la salud, los prevencionistas, que tenemos esta obligación de conocer de tantas cosas, una visión transversal, pero que siempre nos hemos sentido un poco pequeñitos, pues de pronto nos vemos con la necesidad de liderar y de estar al frente de una situación en la que tenemos muy pocas referencias, porque las recetas de otros procesos, de otras crisis, en este caso no nos sirven. No podemos acudir a buenas prácticas, no podemos acudir porque hay una incertidumbre absoluta en el conjunto del conocimiento, ¿no? Y estamos, bueno, pues en una situación que nos hace tener, desde mi punto de vista, esta debilidad como la más relevante, ¿no? Desde el punto de vista de la generación de un liderazgo claro y efectivo, ¿no? A pesar de la necesidad de que lo queremos y necesitamos hacerlo, pero no, tal y como lo veníamos definiendo, no podemos hacerlo porque nos faltan coordenadas. Efectivamente. Hablábamos la semana pasada del liderazgo. Evidentemente ya todos hemos visto y conocido pues la cantidad de estudios, de conocimientos que tienen que tener nuestros invitados para ocupar los cargos que ocupan, pero posiblemente no se aprende. No hay universidad, no hay facultad, no hay máster que te enseñe a ir improvisando sobre algo del que nadie te ha hablado y sobre algo al que nadie le puedes consultar, porque está exactamente como tú, viéndolas venir. Nos falta el punto de vista legal, la debilidad desde el área, desde la dimensión legal, con Xavier Vilaró, auditor jefe de Fulaudi, licenciado en Administración y Dirección de Empresas, experto de nivel superior en prevención de riesgos laborales, lleva más de 20 años en este tema y es tutor en el aula de emprendedores de la Fundación Prevene SADE. Por supuesto que estoy haciendo currículum breve de todos ellos, porque si no se nos acaba, si lo digo entero, se nos acaba este programa y el programa de mañana. Xavier, señor Vilaró, debilidad legal, por favor. Sí, bueno, yo suscribo y me alineo con todo lo que han comentado los compañeros y compañeras. La realidad es que vivimos un entorno de alta incertidumbre en la cual pues muchas de las herramientas e información que hemos venido utilizando habitualmente ahora pues tienen limitaciones serias. Es fundamental, en la línea de lo que comentaban antes, pues no perder de vista nunca lo que estamos viviendo, la visión humanista de lo que es la prevención de riesgos laborales. Tenemos en la parte legal ahora mismo como un punto débil importante, creo, es la capacidad que tienen las organizaciones para dar cumplimiento de un modo completo a sus obligaciones legales. Los técnicos de prevención a día de hoy, pues muchos no pueden desarrollar su actividad con normalidad. Es decir, visitar una empresa para atender según qué obligaciones legales, pues no tenemos la posibilidad de hacerlo. Un auditor, presentarse a una empresa ahora, hacer una auditoría legal, por ejemplo, pues hay fuertes dificultades para poder hacerlo. Sí. Es decir, en el ámbito legal tenemos una serie de obligaciones y garantizar una serie, como empresas o organizaciones de todo tipo, y garantizar unos derechos de los trabajadores que ahora mismo, por las circunstancias que vivimos, en muchos casos son difíciles de cumplir, ¿no? Por ejemplo, pues ahora mismo pues atender y veríamos debilidades de las empresas en lo referente a lo que son, por ejemplo, sus planes de emergencia, ¿no? Es decir, los planes de emergencia, a lo mejor muchos no daban como una situación de riesgo lo que estamos viviendo, con lo cual tenemos una debilidad en tanto que a lo mejor nuestros planes de emergencia no se ajustan a una realidad como la que estamos viviendo a día de hoy, con lo cual no los hemos podido aplicar de un modo completo. Otra debilidad importante derivada de lo que estamos viviendo sería el tema de la coordinación de actividades empresariales, es decir, la gran dificultad que existe para gestionar de un modo eficaz la interacción, la concurrencia de empresas o organizaciones en un mismo centro de trabajo. Pues es otra gran debilidad que podemos encontrarnos ahora mismo. Otra gran debilidad, y ahí me paro, sería, por ejemplo, la falta de recursos. Es decir, lo estamos viendo en el sector sanitario o en los medios, los cuerpos de seguridad del Estado, otros autonómicos, etcétera, ¿no? Que es la no disponibilidad de equipos de protección individual. Es decir, ahí vemos una realidad nueva en la cual hay una carencia de recursos, la dificultad o no capacidad para que determinados técnicos, como los técnicos de prevención, puedan actuar de un modo suficiente, adecuado en lo que es lo fundamental, que no es en la formalidad o lo que es el papel que soporta las cosas, sino que es el trabajo de campo, ¿no? Estar sobre el terreno, pues trabajando de un modo adecuado, ¿no? Con lo cual, yo a nivel legal lo que diría es que tenemos un marco legal robusto, muy completo, sí que tiene lagunas y áreas de mejora, como no,
que habrá que adecuar a las nuevas circunstancias que estamos viviendo, pero que realmente hay un punto débil que es la capacidad de poder atender muchas de las obligaciones que tienen las empresas y que son aplicables todos los días, o hasta incluso la administración pública para hacer frente a sus obligaciones de trabajo de campo, que no pueden hacer según qué tipo de inspecciones o actuaciones como lo venían haciendo con normalidad. Es una situación excepcional, confiemos en que dure pues lo mínimo posible y que podamos pues seguir haciendo nuestra labor de un modo completo pues lo antes posible, ¿no? Pero sí que ahí creo que es un punto débil y que además nos expone a responsabilidades, tanto a técnicos como a organizaciones, porque el incumplimiento de obligaciones, pues tiene un marco que regula claramente lo que son las responsabilidades que se derivan de no atenderlo. Las debilidades, creo que están los cuatro bastante de acuerdo en lo que se ha dicho, porque han hecho hincapié incluso en su intervención. Estoy de acuerdo con lo que había dicho mi compañero y mi compañera. Así que yo, por la hora que es, si os parece, dejaría aquí las debilidades. Podemos recuperarlas en cualquier momento, pero abriría el capítulo de la A de DAFO, las amenazas. Antonio, empezamos con usted, contigo. ¿Qué amenazas desde la dimensión de la estrategia vemos actualmente, casi te diría a día de hoy, en esta situación del COVID-19? ¿Me has oído, Antonio? No sé si me ha oído Antonio, lo que no oímos es Antonio. Perdón. Ahora sí, disculpa. perfecto. Que me ha encantado lo de a día de hoy, porque sí. con el universo cambiante que tenemos, a lo mejor mañana ya cambia. No, yo creo que estamos haciendo el DAFO de 31 de marzo, ¿eh? Exacto. Estamos haciendo el DAFO de 31 de marzo. Adelante. A ver, yo las amenazas, nosotros como vemos las amenazas, las dividimos en dos categorías, ¿no? A nivel global y a nivel de empresa. A nivel global, lo estabais diciendo en los programas anteriores, ¿no? Estabais comentando muy bien que estamos pasando de un entorno en que muchos de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en una oficina física, en una fábrica, y ahora estamos pasando mezclando el entorno laboral con el entorno personal, con todo lo que implica, ¿no? Antes decía Xavi, dice, voy a cerrar la puerta que tengo 3 niños y no vaya a ser que entren en antena, ¿no? Y a todos nos pasará estos días en las reuniones, ¿no? Todas las empresas con las que estoy están conociendo a mi hijo por todos los lados, ¿no? Y habrá que ver esto cómo nos afecta. Nos afecta porque yo pongo una estadística encima de la mesa. Es decir, en China durante el confinamiento se triplicaron los divorcios. Creo que es una cosa bastante curiosa, ¿no? Uh-huh. Y el otro día en el programa anterior, hablabais de los suicidios. Decía Anabel que 3.000, 4.000 personas se suicidaban al año, ¿no? Habrá que ver cómo afectan las estadísticas. Y habrá que ver ya no solo cómo afectan a nivel personal, sino a nivel de empresa. Ahora estamos hiperconectados, ¿no? Entonces, antes tú tenías tu entorno físico de trabajo, salías del trabajo y podías desconectar. Ahora ese entorno lo hemos mezclado con el ámbito personal, ¿no? Y esto nos va a afectar mucho a nivel de empresa. Y nos va a afectar tanto ahora como nos va a afectar el día de mañana. Y a mí me preocupa cuando salgamos de este evento en el que estamos 2 cosas. Primero me preocupa cómo va a ser la vuelta de la gente que a día de hoy está trabajando tanto desde casa como en los sectores críticos, esas personas que están, lo decías antes, las cajeras, esas personas que están en el día a día y con una presión muy alta. Y Anabel nos puede remarcar un poco más, pero a nivel psicosocial eso es brutal, es decir, cómo va a ser esa gente, cómo va a volver. Y habrá que ver cómo afecta en las empresas. Todas las empresas con la situación económica se van a ver afectadas. Es decir, ahora hay una parada total y la economía se va a resbajar, ¿no? Primero, habrá que ver cómo afecta eso a los presupuestos de seguridad dentro de las empresas, ¿no? Y yo eso creo que va a afectar bastante, porque va a haber afectación general. Y habrá que ver, y aquí, Xavi, voy a discrepar un poco contigo, a mí me preocupa que las empresas que yo creo que a día de hoy en España, después de 20 años de la ley de prevención, de 25 años ya, parece que no, pero el tiempo pasa, las empresas estaban pasando muchas de ellas de una cultura formalista o calculadora a una cultura ya generativa o proactiva. Es decir, ya estaban entrando muchas empresas en cambios culturales, y Lori nos dirá algo más, en hacer talleres psicosociales, en hacer análisis ergonómicos mucho más detallados. Y a mí me da miedo que con esto o lo enfocamos bien y ponemos en valor la tarea de prevención dentro de las empresas y lo vemos en oportunidades, o puede que volvamos hacia atrás y volvemos a esa cultura de el Real Decreto, la inspección de trabajo, y eso a mí, sinceramente, me preocupa, ¿eh? Porque yo creo que todos los que estamos aquí estamos claros que habíamos ganado mucho terreno y a lo mejor esto nos hace perderlo. Y esto es la impresión que tenemos nosotros. Yo comparto contigo esta última opinión, ¿eh? Si me permites intervenir, Ricardo. Sí, claro. Estoy de acuerdo con lo que dices. Claro. Donde estriba la gran dificultad, entiendo, en las medianas y grandes empresas ese cambio es una realidad, clarísima. Donde existe el gran reto todavía es en las miles y miles y miles de pequeñas organizaciones, micro y pequeñas empresas
en las cuales superar esa fase, hacer ese cambio de cultura, ¿no? De la seguridad curativa a la seguridad preventiva, ese salto de la prevención formal a la prevención integrada, ¿no? A esa cultura preventiva, es donde hay un gran reto, ¿no? Además creo que son las grandes compañías, la situación actual la vivirán con muchas dificultades, pero tienen recursos asociados a su actividad preventiva. La dificultad está ahora, por ejemplo, en que un servicio de prevención ajeno pueda atender a una microempresa, ¿no? una pequeña compañía, ¿no? Y habían dificultades en condiciones normales, sin perder de vista el grandísimo trabajo que hacen los servicios de prevención ajenos, pues ahora mismo va a ser difícil, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que realmente el salto ha sido cuántico en las últimas décadas en lo que era y lo que es la prevención en nuestras organizaciones. Loli está de acuerdo, veo que asiente con la cabeza. Anabel, imagino que también. Anabel, por cierto, las amenazas a nivel de las personas. Bueno, yo coincido con Antonio y nosotros estamos trabajando en eso ya, Antonio, en que las empresas dentro de 2 o 3 semanas tienen que ir pensando en cuáles van a ser esos protocolos de reincorporación al trabajo, ¿no? Igual, Loli, podemos hablar, que escuchaba en tu presentación que eras experta, ¿no?, en diseñar este tipo de programas. Yo creo que ahí va a residir gran parte del éxito, ¿no?, de que la empresa pueda volver a incorporar y retomar con normalidad la actividad, ¿no?, el negocio. Los factores psicosociales sin duda van a estar presentes. Estamos ahora mismo en un periodo de permiso retribuido, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a mí personalmente que soy emprendedora, todas estas cosas me fascinan, ¿no? Porque hemos tenido siempre una legislación laboral muy estricta. Y hoy pues hemos asumido que estos trabajadores van a trabajar pues sábados, domingos, fines de semana, van a realizar horas extras. Aquí ya no están presentes los convenios colectivos, ¿verdad? Y las inflexibilidades que muchas veces nos aportan. Y yo detecto también, pero quizás porque tengo el sesgo, como os digo, de que soy empresaria, ¿no? Y hay pocos empresarios en prevención. Es decir, es un sector que debido a que está muy intervenido, ¿vale? No vamos a hablar de oligopolio, que lo hay, pero al menos está intervenido, ¿no? Entonces, es cierto que hay poca gente que está acostumbrada pues a hacerse estos cuestionamientos de forma constante, como sí que nos los hacemos. Xavier, si da clases de emprendimiento, sabes que tenemos un espíritu especial, ¿no? A mí, en relación a las amenazas, en el área de psicosociales, en el área de personas, creo que el área de seguridad y salud laboral tiene que posicionarse. Si no lo hacemos, creo que nos podemos diluir muy fácilmente dentro de los departamentos de recursos humanos que sí que están liderando pues la modificación de condiciones de trabajo, el definir, ¿no?, cómo la gente se está marchando de vacaciones, estos permisos retribuidos, reducciones de jornada, incluso en algunas empresas grandes, todo lo que es la adquisición de equipos de protección también lo están gestionando ellos, porque el área de compra, el área de seguridad y salud históricamente pues tampoco nos ha llamado la atención. Para mí las debilidades están muy ligadas en este caso con estas amenazas, ¿no? Yo siempre digo que en esta vida se puede ir con la carretilla para arriba y con la carretilla hacia abajo, ¿no? Y muchas veces en prevención, debido a la sobrecarga de trabajo y que vamos siempre apagando fuego, pues nos hemos autoexcluido de decisiones más estratégicas, ¿no? Y bueno, y si somos capaces de posicionarnos ahora bien, y si no lo hacemos, pues yo creo que las amenazas son importantes. Yo quería sí, Loli, sí. abordar el capítulo también de las amenazas, porque para mí la amenaza más importante que tenemos en este momento es que de este proceso no seamos capaces de aprender nada. Y esa amenaza está, es decir, puede que a lo mejor no aprendamos nada, yo no quiero pensar, pero bueno, planteándome un análisis DAFO, yo creo que es una amenaza que tenemos que poner encima de la mesa y para mí es la más grave o la más gravosa de todas las que tenemos, ¿no? Para mí es una amenaza, me lo planteaba de otra manera, pero parecida a lo que estaba comentando ahora, a última hora, Anabel, a colación de lo que nos decía Antonio, ¿no? Que es que, bueno, pues que no seamos, no podamos aprovechar esos hábitos de la cultura, es decir, que retrocedamos en
la gestión de la prevención de riesgos laborales y en la aproximación más orientada pues a la excelencia, al cambio cultural, al bienestar, y que de nuevo pues esta situación que nos ha sobrevenido pues nos haga pensar en unas necesidades más orientadas al cumplimiento, a lo estricto, a la norma, para que no... Es decir, que perder estos hábitos de la cultura preventiva, en los que ahora pues prácticamente no tenemos nada más que posibilidades casi de hablar de protección y de una prevención muy indiciaria, ¿no? Es decir, del contagio nada más, pero que no estamos hablando pues de conceptos como bienestar, porque parece que la amenaza nos hace situarnos en la prevención más última, ¿no? Pues bueno, pues es para mí también una amenaza importante. Y por último, yo creo que tenemos que situar, porque además tiene que ver con el futuro inmediato que tenemos, que es toda esta necesidad de retomar volver al trabajo, ahora que estamos en un momento de suspensión casi absoluta, ¿no? Excepto los esenciales. Pues ese retorno al trabajo son procesos que en este momento en nuestra cultura pues están, en la cultura de las empresas no siempre es posible, porque hay como una barrera que está basada en la rigidez de las estructuras y de las organizaciones. Y entonces, cuando hablamos del retorno, el retorno es un proceso que es poliédrico, tiene muchas aristas y muchas caras y perspectivas. Y para poder hacer un proceso de retorno tenemos que tener un enfoque poliédrico también. En muchas ocasiones es un rechazo, es una barrera el poderlo realizar en las organizaciones, porque tenemos como unos sistemas o unas estructuras muy rígidas, pero es que ahora en este momento eso es como que se ha desmontado, ¿no? Salía en las conversaciones, en las intervenciones anteriores, ¿no? Es decir, ahora parece que tenemos más capacidad de flexibilidad, porque nos ha obligado la situación, porque además ahora incluso tenemos normas que se cargan nuestro ordenamiento jurídico, que nos dicen ahora ya ni vale el convenio, ni vale la jornada, ni vale tal, ahora estamos en este momento de excepción. Bueno, pues el pensar en el retorno al trabajo tiene que ser una mirada muy basada pues eso, pues en las necesidades de atender y las necesidades de todas las partes. Y no podemos, en este camino, es una amenaza que tenemos presente, no podemos basar este proceso de retorno pues en la pérdida de derechos o en situaciones de inseguridad que nos van a generar de nuevo nuevas amenazas y van a fortalecer las debilidades, ¿no?, que ya tenemos. Luego hablaremos del reto de las empresas y de ese retorno al trabajo. Hoy ha habido noticias desde el punto de vista médico que nos hacen que abramos también posibilidades de cómo ha de ser ese paulatino y escalonado retorno al trabajo. Terminamos con las amenazas, Xavier. Amenazas desde el punto de vista legal. Yo cosas que ya se han dicho, me alineo absolutamente. Sí. Reforzar el concepto que se mencionaba del tema de los recursos. Una amenaza es la limitación de recursos dedicados a la seguridad y la salud de las organizaciones. Creo que vamos a vivir una situación compleja en lo que es la disponibilidad de recursos para atender muchas necesidades de muchas organizaciones, y la seguridad y la salud debe ser una prioridad, pero a veces da miedo, ¿no?, que pueda caer en ese formalismo excesivo o ir a mínimos, o que tengamos dificultades para tener los recursos que realmente necesitamos para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y saludables. Vivimos, yo creo, una realidad y un futuro incierto, es decir, lo que va a ser el marco de relaciones interempresariales en ámbito laboral, cómo deberá modificarse lo que es el marco legislativo que tenemos, incluso hasta en materia de prevención de riesgos laborales. Pues es un reto que tenemos todos y en el que todos podemos participar y hacer aportaciones, ¿no? Pero realmente el futuro, en lo referente a relaciones entre empresas, entre clientes y empresas y clientes, va a ser complejo, ¿no? Es decir, vemos una situación con esto del COVID-19 que, claro, que es un riesgo que se transmite a través de los materiales, ¿no? Entonces, todo lo que es la cadena de suministro, en la interacción que existe a día de hoy entre las empresas, hasta que esto realmente no se llegue a controlar a un determinado nivel, nos pone una situación muy complicada, ¿no?, para garantizar la seguridad y la salud de las personas
Y ahí tenemos un reto que a lo mejor no somos capaces de evaluar ahora. Es decir, ya vemos las consecuencias que tiene a nivel de confinamiento. Sí. Actualmente, pues vamos a ver las relaciones interempresariales por prestación de servicios o por lo que es, ¿no?, pues el tránsito de mercancías, el tránsito, la movilidad de las personas, etcétera. Es un escenario que realmente es una amenaza importante, ¿no? ¿Cómo vamos a ser capaces de abordar ese nuevo escenario, ¿no? Y en un tema que también va a ser un tema de debate, que va a ser esa interacción entre la libertad y la seguridad, ¿no? Es decir, hasta qué punto se va a monitorizar nuestra actividad profesional, nuestros movimientos con las nuevas tecnologías, para garantizar la seguridad del conjunto, ¿no? Podemos hacer una evaluación global de que es un paso adelante lo que es la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, pero que en el ámbito de la ética, etcétera, nos pone en un debate serio de lo que va a ser el control de la actividad de las personas en el ámbito laboral. Y eso sí que es una amenaza bien entendida, ¿eh? Es una amenaza porque puede de algún modo distorsionar o limitar o condicionar muchas de las actividades que hemos venido haciendo como personas y como profesionales o como organizaciones, ¿no? Ahí sí que veo una nueva realidad que ahora, pues bueno, no sé, es difícil poder dimensionar, ¿no? Una amenaza que llevamos todos en el bolsillo, ¿eh? Ahí está el Bluetooth y ahí está el GPS y ahí está saber dónde estamos en cada momento. ¿No? Y el tema, por ejemplo, en el ámbito de la prevención, la vigilancia de la salud, ¿no? En la interacción de muchas empresas se exige a que el trabajador que viene a trabajar a tu centro de trabajo dé evidencias de que se le ha ofrecido un reconocimiento médico o de que es apto para hacer su trabajo. Pues cuando hablamos de la presencia de este tipo de agentes biológicos y de las consecuencias que tienen en la salud, vamos a encontrarnos ahí con una casuística compleja en lo que es, pues bueno, la permeabilidad de las personas entre organizaciones. Eso va a ser una realidad en la cual los prevencionistas tenemos mucho, pero mucho trabajo. Y fijaros que dentro de la ley de protección de datos de una persona, las más sensibles son las de salud. Correcto. Con lo cual eso también nos pondrá en un escenario. Nada va a ser igual posiblemente después de esto, porque es muy fuerte lo que está pasando. Todavía no sabemos cómo acabará, pero hombre, somos animales de costumbre. Intentaremos recuperar en la medida de lo posible nuestra zona de confort, nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas, pero evidentemente no creo que todo vuelva a ser como hasta ahora, ni mucho menos. Me gustaría que ahora fuera Loli la que empezara esta tercera letra del DAFO. Entiendo que vamos a por la zona optimista, vamos a por las fortalezas y las oportunidades. ¿Qué fortalezas, Loli Hernández, consultora de proyectos en I+3, tenemos en el área de cultura? Bueno, yo creo que una fortaleza es la visualización y aprovechar la experiencia de los prevencionistas. Esto que hemos dicho que nos caracteriza, ¿no? Esta visión transversal, este pensamiento de prevención, de definir diferentes escenarios que gestiona de alguna manera. A partir de nuestra actividad gestionamos las incertezas, ¿no? Estamos siempre pensando si hay la probabilidad de un riesgo, si hay la probabilidad de una exposición, si hay la probabilidad de un daño. Por lo tanto, yo creo que una de las fortalezas es poner en valor esta labor y estas competencias transversales que los prevencionistas tenemos y que en general pasan como una competencia que además nosotros sentimos chiquitita en ocasiones, ¿no? Como decía Anabel en la presentación, ¿no? Y luego yo creo que también está el tema de poner en valor que al final cuando hablamos de cultura preventiva hay un valor muy importante que es el compromiso, ¿no? El compromiso de todos de poder, para conseguir los mejores resultados, los procesos participativos, la implicación de todo el mundo, que todo el mundo aportemos nuestro grano de arena. Yo creo que este es un valor que ahora está presente y que embriaga toda nuestra sociedad, nuestro día a día. Vivimos pensando en cómo podemos aportar, cómo podemos... Y yo creo que es una forma de mirar las cosas, es una forma de entender la vida que todos tenemos como muy presente, pero que yo creo que esta situación está sacando, ¿no? de cada uno de nosotros
y que es una fortaleza de cara a la preparación que necesitamos y que estamos haciendo para cuando todo esto acabe, ¿no? Por lo tanto, este compromiso, esta empatía, esta necesidad, pues eso, de sumar cada uno desde nuestra perspectiva, pues es para mí una de las fortalezas más importantes. ¿Qué fortalezas vemos desde la estrategia, Antonio? Yo no tengo nada que decir, que me han chafado mis aportaciones. No, bueno, bromas aparte. Bueno, eso es que estáis de acuerdo. Estamos de acuerdo, no, estoy de acuerdo al 100%, Lori. Es decir, yo creo que este evento que hemos tenido delante lo que ha hecho es poner en valor la prevención. Es decir, compañías en las que estamos nosotros nos han dicho que hasta ahora pues, el área de prevención muchas veces era como un área residual, sí, y el área de prevención ahora ha tenido que asumir las riendas muchas veces. A mí me decía el otro día una empresa, dice, es que a mí recursos humanos nunca me llamaba, o ingeniería nunca me llamaba, y ahora llaman porque o bien porque han visto que son los que pueden dar soluciones, o bien porque los reales decretos y la normativa ha enfocado hacia eso, ¿no? Es decir, las normas que ha sacado el gobierno ha enfocado hacia que el servicio de prevención tenga una función primordial. Sí. Entonces yo creo que eso es una fortaleza porque hemos demostrado que estamos muy preparados para asumir las acciones, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado, la sociedad ha demostrado el compromiso colectivo, lo que decías muy bien antes, Loli. Es decir, estamos viendo gente que se organiza para hacer tareas, para ayudar a enfermos, para ayudar a las familias. Incluso estamos viendo, en algunos casos, y aquí voy a matizar, la no tolerancia con las condiciones inseguras. Vemos a gente que no cumple el bloqueo y se les llama la atención, sí, ¿no? Y no hay problema en llamar la atención. Y estamos detectando líderes naturales dentro de las organizaciones. Gente que a lo mejor no han asumido liderazgo y lo están empezando a asumir para salir de esta crisis. Lo único que discrepo con Lori es una amenaza que dijo antes, ¿no? Para mí, yo creo que vamos a aprender sinceramente. Es decir, el ser humano se basa en aprender del error, ¿no? Yo también creo que sí, pero lo que pasa es que tenemos que ponernos en ese escenario también. Sí, ¿no? No, pero yo digo porque yo, por ejemplo, últimamente yo creo que todos estamos leyendo mucho, pero a nivel de economía, por ejemplo, decían estos días que el hecho de haber tenido una crisis en el 2008 nos había hecho tener una serie de mecanismos que nos iba a ayudar a salir más rápido de lo que íbamos a tener ahora, ¿no? A nivel de seguridad hemos aprendido de desgracias, es decir, la seguridad nuclear ha avanzado por Chernobyl y por Fukushima lo que no avanzó en 20 años. Yo creo que la ergonomía, la salud y la psicosociología va a avanzar lo que no ha avanzado en muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que esto nos va a ayudar mucho a nivel de aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, quitando que me has chafado mi intervención entera, por lo demás, estoy de acuerdo contigo. Es como aquello que dice, una amenaza que tenías en este programa. Era una amenaza debajo. Era como aquellos que dicen, no se gana o se pierde, se gana o se aprende, ¿eh? Nunca se pierde, sino hay que aprender si no se gana. Xavier, voy intentando que distribuiros de la mejor manera posible. Desde el punto de vista legal, ¿qué fortalezas vemos, Xavier? Yo las fortalezas, básicamente sería desde la óptica legal, es disponer de un marco legal garantista, o sea, un marco legal completo que ya lleva un recorrido importante en lo que nos ocupa. Ciertamente tenemos el reto de revisar y adecuar muchas disposiciones legales para pues, adaptarlas a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Pero bueno, disponer de un marco legal que regule de un modo bastante amplio y completo lo que es la prevención de riesgos laborales es importante, ¿no? O sea que fortalezas a nivel legal, pues esa es una. Y luego, para mí una fortaleza fundamental, antes lo decía Lori, es el tema del capital humano, ¿no? O sea, al final disponemos de un capital humano en el ámbito de la prevención de riesgos laborales altamente cualificado. Disponemos de un recorrido también derivado seguramente en muchas ocasiones del marco legal que nos regula, de desarrollo, diríamos, metodológico, de conocimiento acumulado durante las últimas décadas importante, lo cual nos permite abordar de un modo bastante más eficaz los retos y especialmente en el ámbito biológico que estamos viviendo, pues que a lo mejor hace muchos años no hubiéramos afrontado de la misma manera. Y luego disponemos de, bueno, en una situación de emergencia con la que estamos viviendo, como no, un capital humano que es el que va asociado al colectivo que todos conocemos, que es el del personal sanitario, el personal de emergencias, de cuerpos de seguridad, que realmente, pues sin ellos la prevención no sería posible. En lo que es las estrategias de gestión de la seguridad de salud podemos hablar de la fase de previsión, la fase de prevención, la fase de protección, y si la previsión, la prevención y la protección pues no dan los resultados esperados o no permiten tener una plena eficacia, entramos en situación de emergencia o crisis, ¿no? Y hay que tener ahí ya no solo recursos materiales y económico-financieros,
sino recursos humanos que estén a la altura de las circunstancias y tengan la capacidad de reacción. Exacto. Y sobre todo con un enfoque, creo que es muy importante, ¿no? Con esa entrega incondicional, ese humanismo, ¿no? Y poniendo hasta incluso a veces pues su vida por delante para pues proteger a los demás, ¿no? Con lo cual creo que ahí sí que tenemos un punto fuerte como empresas, como administración pública, como sociedad, que merece la pena destacar. Esperemos que esa fortaleza se mantenga en el tiempo. Anabel, tu turno, por favor. Bueno, no repetirme mucho porque yo creo que ya se ha mencionado todo. Como decía Antonio, somos un perfil con muchísimos conocimientos. Creo que en una empresa es complicado que alguien mejor que un prevencionista conozca bien la estructura organizativa y conozca bien las condiciones del puesto de trabajo. Es decir, estamos muy en la calle, ¿no? En pie de fábrica, ¿no? En la línea de operaciones, conocemos mucho el detalle de lo que se hace. La gente internamente nos conoce, ha acudido con anterioridad a nosotros para que les ofrezcamos ayuda o porque han necesitado algún tipo de soporte. Creo que nos hemos ganado esa confianza a nivel interno. Hemos tenido, ¿no? Y tenemos habilidades casi innatas a veces de mediación o de negociación y hemos alcanzado consenso entre muchos agentes implicados a nivel interno, con recursos humanos, dirección, también a veces con la parte social, que siempre es de suma importancia, pero quizás ahora pues también es clave, ¿no? Y creo que sí que hay un perfil de prevencionista que ha querido desarrollar habilidades y competencias, en concreto dentro del proyecto en el que estamos los cuatro, ¿no? que estamos aquí, Somos Comunidad PRL, pues desde PRL Innovación se han hecho esfuerzos importantes en ir pudiendo desarrollar profesionalmente estos perfiles, ¿no? Yo misma participé en un programa que se hizo con ESADE, un PDD que se hizo hace 1 año y medio aproximadamente y bueno, y ha habido muchísimos más cursos, ¿no? Sobre temas de comunicación, que creo que han dado los compañeros de I+3. Bueno, creo que hay gente formada, ¿no? en este campo, que el capital humano, como decía Xavier, es importante, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante, yo creo que siempre hemos tenido ganas de más, ¿no? De aportar más cosas, de contar con más recursos, de gestionar más recursos, más presupuesto, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos ahora esa posibilidad de demostrar a nuestras compañías qué valor añadido es el que podemos aportar, ¿no? ¿Algún pero a lo que habéis oído? Ninguno. Estáis todos... Me ha encantado de la comunidad PRL, de la comunidad de prevención de riesgos laborales. Además, como os estoy viendo a los cuatro y estáis en vuestras casas, parece como si hay una comunidad de vecinos ahí, cada uno en su pisito. Bien. Pensé que ibas a decir que parecíamos un DAFO. No. Yo me pido el de la oportunidad, ¿eh? Ahora vamos a por él. Creo que es Xavi el que falta abrir una de estas 4 letras del DAFO, la oportunidad. Xavi Vilar, auditor jefe de Full Audit. Oportunidades legales que se nos presentan. Bueno, oportunidades, antes, para no repetirme demasiado, ya citaba pues que hay una oportunidad que es la de revisar y actualizar nuestro marco normativo en materia de prevención en algunos ámbitos. Tenemos un vacío, por ejemplo, de cierta manera, en lo que es el teletrabajo. Ahora tenemos ahí pues la oportunidad seguramente de poder profundizar y desarrollar de un modo más completo e integrar en el marco legal todo lo que serían las nuevas formas de organización del trabajo, que evidentemente ya están consideradas a muchos niveles, pero que bueno, que esta nueva realidad en la cual van a vivir inmersas muchas personas, no solo ahora mismo, sino en el futuro, pues es un reto que tenemos a nivel legislativo. Derivado del marco legal, creo que también es importante, bueno, hoy en día hay una palabra que se ha puesto en boca de todo el mundo, que es los EPIs, ¿no? Los equipos de protección individual, ¿no? Y el confinamiento nos obliga a cumplir normas, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad ahí, que es la de que, bueno, pues que todo el mundo va a coger ciertos hábitos de contener a veces sus emociones, sus impulsos, ese tipo de cuestiones que creo que es importante, ¿no? Con lo cual, de esta experiencia que estamos viviendo, seguramente lo que muchas empresas es la obligación, y que a veces vemos no se cumple en todos los casos, de utilizar los equipos de protección individual, respetar los procesos, los procedimientos, las instrucciones, las normas de seguridad, esta vivencia que estamos pasando todos a nivel personal
y que le damos muy dentro, ¿no? Vas al supermercado y, oye, guantes, mascarilla, llegas a casa, el agua con lejía, el hidrogel, todo esto que ahora todo el mundo con carácter general se toma tan en serio, el de no salir de casa, no debería ser por miedo a que haya una consecuencia legal, sino por tener conciencia y ser consciente de las consecuencias que tiene de no aplicar esas buenas prácticas de seguridad. Con lo cual estamos teniendo una experiencia personal y también en el ámbito profesional que esperemos se vaya sedimentando en las personas, en las organizaciones, y a nivel legal lo que algunas normas obligan pues vaya más allá y toda esta experiencia sirva para eso, ¿no? Luego, y para cerrar este capítulo, creo que aquí hay una sinergia importante con todo lo que estamos viviendo, que son con todos los temas medioambientales, ¿no? Y de responsabilidad social. Bueno, creo que esta realidad que estamos viviendo va más allá de lo que es nuestras empresas y nuestras familias. Hay un impacto que estábamos viviendo todos a nivel global de una afectación a lo que es pues el equilibrio en nuestro mundo, ¿no? Y todo lo que se está viendo, pues bueno, pues que de alguna manera tiene un efecto positivo a otros niveles, ¿no? Hay una oportunidad para integrar en nuestras organizaciones aspectos de gestión ambiental, de responsabilidad social, integrarlo con la prevención de riesgos laborales y darnos cuenta, pues bueno, de que realmente nuestra interacción con el mundo a lo mejor en muchos casos no era la mejor ni la más deseable, y fruto de lo que estamos viviendo tenemos la oportunidad de pasar a un nuevo escenario en el cual, pues bueno, pues tengamos un mejor equilibrio a todos los niveles. Pero ¿te imaginas dentro de unos meses seguir, cuando se levante y se acabe todo esto, seguir yendo al supermercado con mascarilla y guantes? Hombre, pues yo creo que durante una temporada vamos a tener cierta necesidad de hacerlo. Y habrá que ser prudente en ese sentido. Y yo creo que aplicar las buenas prácticas que nos transmitan en referencia a lo que sería la realidad que vamos a vivir, pero yo creo que sí, ¿no? Perfecto. Va a ser difícil que nos encontremos, por ejemplo, jabalíes paseando cerca del supermercado, esas cosas que están pasando a día de hoy, pero sí que los equipos de protección individual y las medidas de prevención a nivel de riesgo biológico van a coger un peso importante a muchos niveles, porque, bueno, al menos durante un tiempo que ahora mismo es difícil de valorar, ¿no? Pero es una realidad importante. También nos va a impulsar esto a otras oportunidades, como es la integración de las nuevas tecnologías, la robótica, la inteligencia artificial, todo eso. Esto es un factor que lo va a impulsar, ¿no? Es decir, bueno, pues en vez de que una persona toque según qué tipo de materiales, etcétera, que lo haga un robot, ¿no? Etcétera, etcétera. Con lo cual tenemos ahí... va a servir de brazo de palanca para que muchas cosas que venían ahí oyéndose, pues cojan un papel importante ahora. Loli Hernández, oportunidades en la cultura. Bueno, yo como oportunidad, igual que os decía, la amenaza, la oportunidad más grande es aprender de y aprender mucho, ¿no? Que yo creo que sí, y que va a ser así, y que nos va a permitir desplegar todo el potencial que tiene la prevención de riesgos laborales y la mirada desde la perspectiva que tenemos los prevencionistas, no solo de las organizaciones, sino de los sistemas de gestión, del bienestar de las personas y de los equilibrios, ¿no? Es una oportunidad buenísima para, como os decía, para poner en valor la utilidad de la cultura preventiva, ¿no? Hemos vivido diferentes olas, ¿no? de la prevención. Hubo una primera ola que era pues porque había que cumplir unas obligaciones legales y el impulso era cumplir la legislación, y eso nos llevó a un punto en el que ya no podíamos avanzar más. Vino la segunda oleada, que era la oleada de la gestión y de los procedimientos, que también se nos quedó como en un punto parada, y en esta tercera oleada, que necesitábamos un impulso, pues esta situación nos puede ser perfectamente ese impulso que nos ayude a entender que la cultura preventiva, que el compromiso, que el liderazgo, que todos estos son los valores que nos ayudan a poder enfrentarnos a cualquier situación, incluso a esta, ¿no? Que tenemos ahora en este momento. Como le pasaba antes a Antonio, también hay cosas que han salido, ¿no? Pero yo lo situaba así en mi DAFO individual, que decía, nos sirve también para aterrizar al conjunto de la sociedad conceptos que parecía que era como la jerga exclusiva de los prevencionistas, que ya vienen con su rollo, ¿no? Esto de ver a políticos, máximos dirigentes hablando de equipos de protección, salir
antes de confinarnos con los vecinos, hablar de equipos de protección, de la necesidad, del sentido, del porqué, de la utilidad, de que era necesario, de la sensibilización. Bueno, pues aterrizar estos conceptos que parecía que era una jerga de unos cuantos que estábamos ahí, que éramos como el Pepito Grillo, ¿no? Del tema de la conducta segura, pues yo creo que también es una oportunidad, ¿no? Para integrar estos buenos hábitos, como decía Xavier, ¿no? También creo que es una oportunidad para implementar y hablar definitivamente y con contenido profundo y convencimiento de la necesidad de la intervención en los riesgos psicosociales. Yo creo que aquí Anabel tendrá mucho que decir también, ¿no? Pero se configura un escenario en el que el riesgo psicosocial nos estamos enfrentando a un riesgo biológico, lo estamos abordando, pero el riesgo psicosocial es la gran consecuencia que ahora en este momento la gente que está en casa tiene unas necesidades psicosociales a las que no estábamos, para las que ni nos habíamos imaginado, y estamos buscando alternativas y ayudas para este proceso del confinamiento, pero luego vendrá el post y el después. Pues ahora los profesionales sanitarios que están a tope, que están dando toda la gente de los servicios esenciales, todas esas personas que como bien decía Xavier, ¿no? Se están incluso hasta jugando su vida, ¿no? Sí, por claro. proteger a la comunidad, pues eso tiene un impacto psicosocial que tendremos que gestionar, ¿no? Y también yo creo que es una oportunidad para poner en valor el gran trabajo y la profesión de la prevención de riesgos laborales y toda la vocación que hay detrás de todas las acciones, ¿no? De los servicios de prevención, de los prevencionistas, bueno, pues de toda esa gente que llevamos 25 años ahí dando, por lo menos desde que tenemos la ley, dando piedra y picando piedra, para intentar inculcar unos mínimos, ¿no? Que nos ayuden a todos ser y vivir un poquito mejor. Pues ya que mencionaba Loli a Anabel con el tema psicosocial, Anabel, oportunidades desde el área de las personas. Bueno, yo la verdad es que no sé si estoy en condiciones de hablar de oportunidades, porque lo que estamos es, desde el jueves pasado, desbordados, ¿no? Lo ha mencionado antes Ricardo. AFOR viene sensibilizando acerca de la necesidad de abordar los riesgos psicosociales desde hace 10 años y bueno, el Ministerio de Salud y del Trabajo de Colombia ha sido el primero en dar un paso el pasado jueves y bueno, promulgar una serie de lineamientos, como lo llaman ellos, para instar a todas las ART, ¿vale? A todas las ARL, aseguradoras de riesgos laborales, a que incluyan programas de acompañamiento psicológico, inicialmente para los profesionales del ámbito sanitario, pero que más tarde será extensivo a todo tipo de profesionales, ¿no? Como decía Loli, una vez que pase el riesgo biológico, estamos enfrentándonos 100% a una situación de riesgo psicosocial. Y a mí además hay algo que me gusta especialmente, y es que debido a, como comentábamos antes, ¿no? Esta situación de teletrabajo, estamos mezclando mucho los ámbitos personal y profesional, ¿no? Y a los que nos hemos venido dedicando a los riesgos psicosociales nos ha costado siempre muchísimo trabajo defender que ante unas mismas condiciones dos personas bueno, pues lo gestionan de forma distinta, que indiscutiblemente las variables personales están presentes, ¿no? Y entonces ahora, cuando nos incorporemos al trabajo, sí o sí habrá que definir protocolos de intervención psicosocial que incorporen también al área de vigilancia de la salud, porque la salud psicológica forma parte de un estado completo de salud y no podemos dejarlo atrás, ¿no? Entonces yo creo que a la psicosociología le ha llegado su momento y que esta crisis, para mí tampoco es una crisis, Antonio, es la oportunidad del COVID de posicionar a la psicosociología donde siempre ha debido estar, ¿no? Así que, bueno, nos vamos a llevar de este lado algo positivo, ¿no? de la crisis. Antonio, la oportunidad desde la estrategia. A ver, yo voy a recoger un poco lo de todos, porque yo en lo que yo tenía anotado más o menos ya se ha ido diciendo, ¿no? La primera yo tengo claro, es decir, si yo digo que la fortaleza es que se han demostrado los líderes naturales en las organizaciones y que hemos demostrado que el área de prevención puede asumir retos, yo creo que la oportunidad es precisamente eso, empoderar a los técnicos de prevención y poner en valor de una vez, iba a decir otra cosa más fuerte, nuestra profesión, ¿no? Y lo que realizamos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la oportunidad y nosotros
tanto desde Preven Control como colaborando con Reanimación como la Sociedad Gallega, estamos intentando empoderar a los mandos, ¿no? Y a los técnicos para que asuman ese liderazgo natural, ¿no? Y que realmente se posicionen dentro de la organización. Y eso es un poquitín lo que decía Loli también, ¿no? Y yo tengo claro que la segunda oportunidad que tenemos es que creo que por primera vez vamos a hacer una visión holística de la prevención, ¿no? Es decir, la prevención hemos pasado, igual que habló Loli antes de las fases de Hudson, ¿no? De la cultura. Es decir, yo creo que la prevención hemos pasado también por 3 fases, ¿no? Empezamos por seguridad, que era lo fácil. Después de seguridad nos fuimos poco a poco a ergonomía y psicosociología nos dedicábamos cuando teníamos tiempo. Yo creo que esa visión va a cambiar ahora completamente. Va a cambiar porque la percepción de la gente ha cambiado. Y lo estabais comentando antes muy bien. Es decir, la gente yo creo que está concienciada en ponerse unos guantes, ponerse una mascarilla, no porque sea una obligación legal, sino porque ven que se juegan la vida, ¿no? Y esta visión yo creo que nos han enseñado a lavarnos las manos. Es una cosa curiosísima, es decir, nadie sabía lavarse las manos hasta ahora. Y entonces, a mí me hace gracia porque yo cuando empezaba prevención, la gente te decía, dice, ¿qué sabrás tú? Pero yo creo que eso a nadie se le ocurre ahora. Y incluso en Facebook y en las redes veis a gente que recrimina a otros en fotos por no llevar una mascarilla o por no utilizar unos guantes, ¿no? Y después la tercera, que yo creo que es y no creo que sea yo, es decir, nosotros como compañía lo creemos y los expertos lo dicen, que yo creo que es el despegue tecnológico puro y duro de todas las compañías. Es decir, yo el otro día hablaba con familiares míos y me decía que nunca había utilizado una videoconferencia. Hoy estamos haciendo una sesión de radio por videoconferencia, sí, ¿no? Y esto a lo mejor hace un mes ni nos lo planteábamos. Es decir, yo creo que el teletrabajo, y ya no solo el teletrabajo, la forma de comunicarnos con teleconferencias, con dispositivos electrónicos, hablábamos antes de la libertad, ¿no? Hablaba antes Xavi de ceder los datos. Corea ha hecho una gestión con geolocalización de la gente para saber los contactos de la gente de cara al coronavirus. Es decir, estamos hablando de robots dispensadores y de robots de asistencias a la gente. Hablábamos de inteligencia artificial. Yo creo que esto nos va a dar un impulso a nivel tecnológico impresionante, ¿no? Si ese impulso con la visión holística lo combinamos con la cultura y con la estrategia, yo creo que vamos a hacer unos grandes avances, ¿no? Sinceramente. Y nosotros estamos apostando desde Preven Control por eso, ¿no? Por ese desarrollo, ¿no? Y cómo será la gestión de las personas ahora, durante y después, ¿no? Que creo que es donde lo que nos tenemos que preocupar. Pues a mí me ha pasado el tiempo rapidísimo, no sé a vosotros, no sé a los oyentes, espectadores. Son las 9:06. Hemos pasado de esa hora, pero como siempre estos días Cultura FM, cosa que agradezco, nos da unos minutitos más. Ha sido interesantísimo oíros, además habéis coincidido plenamente, lo cual significa que hemos acudido a un DAFO perfecto, porque si los 4 habéis estado de acuerdo, lo que se ha oído va a misa, ¿no? Como se dice, y así y lo tomaremos buena nota, repasaremos y revisaremos el programa. De vuelta al trabajo, que no sabemos todavía cuándo será, lamentablemente, en principio oficialmente sería el 14 de abril, oficialmente a día de hoy, pero solamente a día de hoy. Como sabemos, y lo dicen los propios epidemiólogos, no se puede volver el día 14, el día 13 confinados y el día 14 todo el mundo a la calle. Hoy hemos oído confirmación de noticias por parte de virólogos, de científicos, diciendo que posiblemente, con casi toda seguridad, muchas personas hemos pasado o han pasado, digo hemos o han, no lo sé, el virus asintomáticamente, sin darnos cuenta. Y se hablan incluso de 7 millones de personas en España. La horquilla es muy amplia, va de 2 a 7 millones, incluso lo dice la Imperial College de Londres, que parece que son muy serios y que lo que dicen pues es muy, muy importante, y que hay muchísimos más casos de los que se dice, porque nos han hecho test a todas las personas. Claro, si hay, no sé, 2, 3, 4 millones de personas que han pasado ese contagio sin sintomatología o sintomatología muy, muy leve, son personas que están inmunizadas ante el virus. Y hoy Oriol Michá, que es un excelso virólogo, que también lo que dice no es está muy, muy, muy pensado, le decía a las empresas, lo que tenéis que hacer es tener esos test rápidos para cuando se vuelva al trabajo, porque una manera muy importante será hacer test a todo el personal, y eso os lo pregunto, a ver qué creéis, porque evidentemente el que no esté con riesgo, el que ya haya pasado ese contagio y esté inmunizado, han de ser las personas que antes se incorporen a esos lugares de trabajo, dejando a un lado, Anabel, las cuestiones psicológicas, que eso también será importante. Es decir, tendrán que volver primero los más fuertes física y psíquicamente, seguramente, al trabajo. Pero ¿os parece, estaremos a punto
será una fortaleza, habremos aprendido la oportunidad, estaremos a punto las empresas de poder hacer esos test para saber si realmente tantos millones hemos pasado o han pasado el virus asintomático y están inmunizados para que sean las primeras personas en volver a levantar y volver a recuperar la curva laboral del país. Yo creo que probablemente es así. El tema es saber quiénes son esos millones de personas que ya están inmunizadas. Con el test. Y luego en el ámbito de la prevención es las limitaciones legales que podemos tener, ¿no? Es decir, en el marco de lo que es la vigilancia de la salud, pues bueno, hay una serie, hay regulaciones específicas, se pueden aplicar protocolos con carácter voluntario o obligatorio, con lo cual el someter a un trabajador a una prueba de un determinado tipo deberá regularse de un modo muy específico y no se puede hacer así de cualquier manera que una empresa se provea, si dispone de ellos, de los test y los pueda hacer un uso indiscriminado de los mismos. Tenemos que enmarcar eso dentro de lo que es la medicina del trabajo y dentro de las actividades de vigilancia de la salud, ¿no? Pero deseablemente, claro está, que poder asegurar que quien se reincorpora al trabajo pues lo hace en condiciones de seguridad y salud es fundamental. El tema va a ser, como ya decía antes, el tema de la coordinación de actividades, es la interacción entre personas. Tú puedes tener a un colectivo cuando entra en tu centro de trabajo en perfectas condiciones de salud, inmunizado o a lo mejor no lo ha pasado, y luego pues tener interacción con terceros como pasa todos los días en todas las empresas y que ese contagio se produzca, ¿no? Entonces, sí que es cierto todo eso, pero que hay matices, sobre todo en el ámbito legal, ¿no? Que el tema de la vigilancia de la salud no hay que perderlo de vista. Yo quiero plantear un matiz anterior, es decir, una premisa anterior que yo creo que es que en este momento me parece muy... no concibo que si todavía no tenemos tan conocimiento sobre el periodo de incubación, sobre incluso el contagio, que podamos partir de la premisa de que estar inmunizado ya es garantía de que estamos protegidos o no tenemos riesgo frente a este virus. Por lo tanto, yo me planteo todos los condicionantes legales que veo que en nuestro contexto, ¿no? Es decir, hablar de la aptitud de una persona para incorporarse, tanto desde el punto de vista si puede ser o no vulnerable al virus o desde el punto de vista psicosocial. Primera pregunta que me hago es, yo no sé si eso es una garantía de que nos pueda servir como elemento de guía para plantear el retorno en base a eso. Yo creo que el retorno hay que planteárselo con una perspectiva mucho más integral y poniendo pues eso, el conjunto del concepto de salud como holístico, ¿no? Como hemos estado discutiendo y compartiendo en las intervenciones anteriores. Yo no sé si esta es una medida posible o factible, porque es que no sé si, no soy experta ni médico ni no tengo conocimientos, pero me choca un poco que nos planteemos esta medida cuando no sabemos todavía, no tenemos información de la evolución y del comportamiento de este virus, que es uno de los elementos que nos sitúa en esta crisis, ¿no? La gripe común mata a 6.000 personas al año en España. Y las vacunas a veces hay campañas de vacunación, o sea, son campañas hasta incluso con carácter voluntario, ¿no? Hay sectores que son mejor expuestos, etcétera, con lo cual tenemos ahí una realidad que es compleja, ¿no? Para poder ahora mismo plantearnos. En el ámbito de salud psicológica y no motivado por esta crisis, yo creo que lo comentamos la semana pasada en el anterior programa de radio, algunos servicios de vigilancia de la salud sí que vienen aplicando dentro del reconocimiento médico pruebas, pues no son concluyentes, pero sí que les sirven a estos servicios médicos para como herramienta de screening, al objeto de poder identificar qué población puede estar afectada a nivel de estrés y redirigir todas las políticas de promoción de la salud mayoritariamente a ellos, ¿no? Nosotros colaboramos con muchos servicios médicos que vienen aplicando ya este tipo de controles y de test periódicos que, por supuesto, son de carácter voluntario, pero que también muchas empresas recogen la declinación que puede hacer el trabajador de no seguirlos, ¿no? De no acceder, efectivamente. Antonio, claro. Sí, querías añadir algo. Sí, no, simplemente una cosa. A día de hoy, yo digo la situación actual, no tenemos test ni para los enfermos. Claro, no. Está claro. Este es el primer kit. Y segundo, claro, aparte de los temas legales, habría que mirar los temas éticos. Es decir, estamos con una enfermedad que ataca a
a los grupos sensibles, exceptuando uno, que son los niños, que es una enfermedad curiosa en la distribución, con lo que sabemos a día de hoy. Es decir, sí. Entonces, si lo utilizamos para que los trabajadores vuelvan en un entorno seguro, yo estoy al 100% de acuerdo con él. Si a partir de ahí empezamos a hacer discriminación, ya tenemos un problema a nivel psicosocial, a nivel de seguridad y a nivel legal, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos que ser cautos, sobre todo con la situación que tenemos a día de hoy, porque ya digo, a día de hoy en España, bueno, en España y en el mundo, es decir, está paralizado el número de pruebas, porque no hay capacidad suficiente para fabricarlas. No, yo creo que el científico hablaba en torno a la seguridad, efectivamente, y decía, bueno, hay que tener los test. Él mismo sabe que no los disponemos a día de hoy. Pues Anabel, Antonio, Loli, Xavier, ¿qué os voy a decir? Que un placer, que hacer radio con vosotros es tremendamente fácil, que he aprendido un montón de cosas en estos 75 minutos y que nos seguiremos viendo, si Dios quiere. Un abrazo, cuidaros mucho. Gracias. Cuidaros mucho, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Mañana volveremos ahí con Aleix Alari en la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Buenas noches, cuídense.